Sarah Winters se encontraba en la puerta de David Miller a las 11 de la noche. La lluvia empapaba su costosa blusa de seda. Su largo cabello rubio se le pegaba a la cara. No debía estar allí, ni como su jefa, ni como la intocable directora ejecutiva de Meridian Technologies, y mucho menos como una mujer a la que solo le quedaban unos meses de vida. Pero las palabras del médico resonaban en su mente. 6 meses, quizá menos. 3 de esos meses ya habían pasado mientras ella mantenía su fachada perfecta en la oficina. «¿Soy hermosa?», susurró, con una voz apenas audible por encima de la tormenta. David se quedó paralizado, con una mano aún en la puerta que acababa de abrir. Su jefa, la mujer cuya aprobación había buscado durante 4 años, cuyo respeto se había ganado a través de innumerables noches de trabajo y brillantes campañas de marketing, estaba de pie en su apartamento, haciendo una pregunta que traspasaba todos los límites profesionales que habían establecido. «Me gustas», respondió él simplemente, de inmediato, lamentando la insuficiencia de su respuesta. Antes de que pudiera dar más detalles, sonó el teléfono de Sarah. El hospital. Su expresión cambió al instante cuando respondió, y David vio cómo se le descomponía el rostro. Habían encontrado algo nuevo en la ecografía. Susurró y terminó la llamada. Algo que se les había pasado por alto antes. David dio un paso atrás, invitándola a entrar, lejos de la lluvia y de las miradas indiscretas de los vecinos. Su apartamento era modesto, pero acogedor. Nada que ver con el elegante ático en el que imaginaba que ella vivía. Sarah se quedó de pie, incómoda, en su salón, con el agua acumulándose bajo sus caros zapatos. «No debería haber venido», dijo, abrazándose a sí misma. «Esto ha sido inapropiado». «¿Por qué estás aquí, Sarah?», preguntó David, notando lo extraño que le resultaba pronunciar su nombre después de años llamándola M. Winters en la oficina. Ella lo miró directamente, con sus intensos ojos azules. «Porque para ser sincera, se me acaba el tiempo y llevo 4 años observándote y preguntándome cómo sería si no fuéramos jefe y empleada». La revelación lo dejó atónito. Sarah Winters, la mujer que podía tener a cualquiera, estaba interesada en él. Parecía imposible. Sin embargo, allí estaba ella, goteando agua de lluvia sobre su suelo de madera. «El hospital llamó porque encontraron algo inesperado», continuó ella. «No son malas noticias, sino buenas. Un especialista cree que mi enfermedad podría tratarse con un procedimiento experimental, pero las probabilidades no son muy altas y necesitaba verte antes de tomar una decisión». «¿Por qué a mí?». La mente de David se llenó de preguntas. «Porque eres la única persona que nunca me ha pedido nada», dijo ella. «Todo el mundo quiere algo de Sarah Winters, la directora ejecutiva. Pero tú solo haces un trabajo brillante y me haces reír con esas notas que dejas en los márgenes de los informes». «¿Te has fijado en ellas?», preguntó sorprendido. «Las he guardado todas», admitió ella mientras hablaban hasta bien entrada la noche. David descubrió la verdad. A Sarah le habían diagnosticado una rara enfermedad cardíaca hacía 3 meses. El tratamiento experimental ofrecía un 40% de posibilidades de recuperación, pero le obligaba a alejarse de la empresa durante un año. La empresa que había sido toda su identidad. La junta directiva ya estaba al acecho, liderada por Victor Harmon, su ambicioso director financiero, que llevaba años socavando su autoridad, esperando cualquier signo de debilidad. «Si me someto a este tratamiento y fracasa, perderé todo lo que he construido», confesó ella. «Si no lo intento, quizá me queden 3 meses para asegurar mi legado». «¿Y cómo quieres que sea ese legado?», preguntó David. La respuesta de Sarah se vio interrumpida por un estruendo en el exterior. Corrieron a la ventana y vieron un coche alejándose a toda velocidad y al conductor de Sarah desplomado sobre el volante de su coche, inconsciente. David llamó al 911 mientras Sarah salía corriendo a pesar de sus protestas. Mientras comprobaba el estado de su conductor, los faros de un segundo coche se encendieron al final de la calle. «Sarah, vuelve dentro», gritó David, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El coche aceleró hacia ella. En ese momento, David hizo lo único que podía hacer. Corrió hacia la calle y apartó a Sarah del camino del coche.
Ambos cayeron sobre la hierba mojada mientras el vehículo pasaba a toda velocidad, tan cerca que sintieron la ráfaga de aire. La cara del conductor estaba oculta, pero Sara vio algo familiar en el salpicadero. Era el coche de Víctor, jadeó, con el cuerpo temblando contra el de David. Él sabe que estoy aquí. La policía llegó unos minutos más tarde, pero el daño ya estaba hecho. La presencia de Sara en la casa de su empleado a altas horas de la noche sería imposible de explicar, especialmente ante una junta directiva que ya estaba buscando razones para cuestionar su criterio. Y ahora parecía que Víctor estaba dispuesto a llegar a extremos para acelerar su destitución. «Tienes que venir conmigo», dijo David una vez que la policía tomó declaración y la ambulancia se llevó al conductor herido. «Mi hermana tiene una cabaña en el norte del estado. Nadie lo sabe. Allí estarás a salvo mientras resolvemos esto». Sara preguntó, recuperando su máscara profesional. «Esto no es problema tuyo, David. Lo convertiste en mi problema cuando me preguntaste si eras guapa». Él respondió con una firmeza inesperada. «No voy a dejar que te enfrentes a esto sola». El trayecto hasta la cabaña duró 3 horas, durante las cuales Sara recibió mensajes de texto cada vez más alarmantes de su asistente. Víctor había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para esa mañana. De alguna manera, ya sabía de su estado, información a la que solo su médico debería haber tenido acceso. Las piezas encajaban. La filtración de los registros médicos, el ataque a su chofer, la oportuna aparición de Victor en David Street. No se trataba de oportunismo. Era un plan calculado. «¿Por qué no le contaste a la junta tu diagnóstico?», David preguntó mientras se acercaban a la rústica cabaña enclavada entre pinos. Sara le explicó que, dado que Meridian está desarrollando una tecnología que podría revolucionar la atención cardíaca, si Victor se hace con el control, la venderá al mejor postor en lugar de hacerla accesible a todo el mundo. Esa ha sido nuestra lucha durante años. Los beneficios frente al propósito. Dentro de la cabaña, con el crepitar del fuego y las tazas de té calentándoles las manos, las barreras profesionales entre ellos siguieron disolviéndose. David vio por primera vez el peso que Sara llevaba sobre sus hombros. No solo su enfermedad, sino la responsabilidad de miles de empleados por una tecnología que podría salvar vidas. «Sabes, nunca respondiste realmente a mi pregunta», dijo Sara en voz baja al acercarse la medianoche. «¿Cuál soy yo?» «Hermosa». David la miró. La miró de verdad. La perfecta compostura que mantenía en el trabajo había desaparecido. Su largo cabello caía en ondas húmedas alrededor de sus hombros. Su maquillaje se había desvanecido. Parecía agotada y preocupada, completamente humana. «Eres la persona más hermosa que he conocido», dijo con sinceridad. «No por tu aspecto, aunque eso ciertamente no es difícil de admirar. Eres hermosa por cómo funciona tu mente, por cómo luchas por lo que importa, por cómo nunca has tomado el camino fácil cuando el correcto era más difícil». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «He pasado toda mi vida siendo fuerte. No sé cómo ser esta persona, asustada, insegura. Quizás no tengas que ser fuerte todo el tiempo», sugirió David. «Quizás a veces puedas ser simplemente Sara». Su conversación se vio interrumpida por el sonido del teléfono de David. Era su hermana, que llamaba con noticias alarmantes. Alguien había estado haciendo preguntas sobre la cabaña en la ciudad. Tampoco estaban seguros allí. «Tenemos que irnos», dijo David, mientras recogía sus cosas. «Pero primero, tengo que enseñarte algo». Abrió su portátil y abrió los archivos en los que había estado trabajando durante meses. Planes de marketing para la tecnología cardíaca de Meridian que enfatizaban la accesibilidad por encima de los beneficios, completos con proyecciones financieras que mostraban cómo la empresa podía prosperar sin dejar de cumplir la visión de Sara. «He estado desarrollando esto en mi tiempo libre», explicó. «Creo en lo que intentas hacer y creo que puedo ayudarte a convencer a la junta de que el enfoque de Victor acabará dañando la reputación y el valor a largo plazo de la empresa». Sara miró la pantalla y luego a David. «Hiciste esto sin que te lo pidiera. Lo hice porque creo en ti», dijo él simplemente. En ese momento,
Con el peligro acechándola y su futuro incierto, Sara hizo algo completamente poco profesional. Lo besó. No fue un beso de gratitud o desesperación, sino de reconocimiento, de haber encontrado algo inesperado y precioso. Salieron de la cabaña antes del amanecer y regresaron a la ciudad con un plan en mente. Sara se enfrentaría a la junta, revelaría su condición en sus propios términos y presentaría la estrategia de David como el camino a seguir durante su tratamiento. Pero primero necesitaban pruebas de la traición de Victor. Lo que no sabían era que Victor ya había anticipado su regreso. Cuando entraron en el aparcamiento subterráneo de la sede de Meridian, el teléfono de Sara sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Comprueba tu correo electrónico antes de subir. El video adjunto mostraba a Victor reuniéndose con el médico de Sara y cambiando dinero. El remitente permaneció en el anonimato, pero el mensaje era claro. Alguien más en la empresa estaba de su lado. Armada con esta prueba y el plan estratégico de David, Sara entró en la sala de juntas esa mañana, no como una mujer debilitada por la enfermedad, sino como una líder con una visión clara del futuro de la empresa. El enfrentamiento con Victor se convirtió en una leyenda corporativa. Su cara de sorpresa cuando ella reprodujo el video, sus intentos desesperados por explicar el voto unánime de la Junta para destituirlo. ¿Crees que esto ha terminado?, siseó Victor mientras los guardias de seguridad lo escoltaban fuera del edificio. Esta empresa se derrumbará sin mí, y tú no vivirás para ver lo que pasa después. Su amenaza quedó en el aire, pero Sara se mantuvo firme, con David a su lado. La Junta nombró a David director de estrategia interino, un puesto creado para apoyar a Sara durante su tratamiento y garantizar que la tecnología cardíaca de Meridian llegara al mercado tal y como ella había previsto, accesible para todos, no solo para los ricos. 2 semanas más tarde, Sara comenzó su tratamiento experimental en el principal centro cardíaco de Nueva York. El pronóstico seguía siendo incierto, pero algo más se había vuelto maravillosamente claro. Lo que había comenzado una noche lluviosa en la puerta de David se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar a una edad tan avanzada. Una relación entre iguales basada en el respeto, un propósito compartido y sí, el amor. El tratamiento fue brutal. El cuerpo de Sara luchó contra los medicamentos experimentales y sus fuerzas disminuyeron con cada semana que pasaba. David la visitaba diario, llevándole novedades del trabajo, flores frescas y su inquebrantable fe en su recuperación. La junta directiva siguió apoyándola, impresionada por el liderazgo de David y los avances de su tecnología cardíaca. Pero Victor no había desaparecido. Surgieron informes de que se había unido a Helix Pharmaceuticals, el mayor competidor de Meridian en el ámbito de la atención cardíaca. Circulaban rumores sobre impugnaciones de patentes, intentos de robar investigadores clave y actividades sospechosas en torno a los servidores seguros de Meridian. Está intentando robar nuestra investigación, decía Sara cada semana desde su cama de hospital, tras 6 semanas de tratamiento. Si Helix consigue nuestra tecnología, le pondrá un precio inalcanzable para la mayoría de los pacientes. Deja que yo me preocupe por Victor, insistía David. Tú concéntrate en recuperarte. Pero Sarah Winters no había construido un imperio tecnológico dejando que otros lucharan sus batallas. En contra del consejo médico, comenzó a trabajar desde su habitación del hospital, coordinándose con la jefa de ciberseguridad de Meridian, Eliza Chen, para proteger su propiedad intelectual. Te estás exigiendo demasiado, le advirtió David después de encontrarla en una videollamada a medianoche, con el rostro pálido por el agotamiento. No tengo tiempo, le recordó ella. Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando, pero lentamente. Victor no esperará a que me recupere. Sus temores se confirmaron cuando Elisa descubrió pruebas de que Victor estaba orquestando un intento de adquisición hostil, trabajando con Helix para adquirir Meridian a una fracción de su valor mientras Sara estaba incapacitada. El plan incluía difundir rumores sobre el deterioro de la salud de Sara para hacer bajar el precio de las acciones y ahuyentar a los inversores. Tenemos que hacer público lo que sabemos,
argumentó David durante una reunión estratégica en la habitación del hospital de Sarah. El equipo médico pitaba constantemente de fondo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Todavía no, replicó Sarah. Si revelamos lo que sabemos, Víctor simplemente cambiará de táctica. Tenemos que pillarlo con las manos en la masa. La oportunidad llegó 3 meses después del inicio del tratamiento de Sarah, cuando Víctor se acercó a un miembro clave de la junta directiva con información privilegiada y un soborno sustancial. Lo que Víctor no sabía era que el miembro de la junta directiva estaba colaborando con Sarah y David y grabó cada palabra de su propuesta ilegal. Las pruebas eran condenatorias: espionaje corporativo, intento de soborno, robo de historiales médicos. El FBI se involucró y Víctor fue arrestado al salir de una reunión con los ejecutivos de Helix. El escándalo sacudió la industria farmacéutica y las acciones de Helix se desplomaron cuando salió a la luz su participación en la trama. Para Sarah, la victoria fue agridulce. El estrés de la confrontación le había pasado factura, retrasando el progreso de su tratamiento. Sus médicos expresaron su preocupación por la capacidad de su corazón para soportar tanto la agresiva medicación como la tensión emocional. Tienes que dar un paso atrás, insistió David, tomándole la mano mientras ella yacía agotada tras otra ronda de tratamiento. La empresa está a salvo. Víctor se enfrenta a cargos federales. Déjame ocuparme de las cosas mientras tú te centras en curarte. No sé cómo dejarlo, admitió Sarah, con una voz apenas audible. Meridian ha sido mi vida durante tanto tiempo. Quizá ese sea el problema, sugirió David con delicadeza. Quizá haya más cosas en la vida que Meridian. Quizá estemos nosotros. La palabra quedó suspendida entre ellos. Nosotros. No jefe y empleada, ni siquiera compañeros de trabajo, sino algo más profundo. Algo por lo que merecía la pena luchar, más allá de las batallas corporativas y la cuota de mercado. Tengo miedo, confesó Sarah, una confesión poco habitual en una mujer conocida por su valentía. No miedo a morir, sino a vivir de otra manera, a ser vulnerable, a necesitar a alguien. Yo también tengo miedo, respondió David. Miedo a perderte antes de que hayamos tenido la oportunidad de descubrir lo que podríamos ser juntos. Esa noche, Sarah tomó una decisión que conmocionó al mundo empresarial, pero que le parecía correcta en su corazón. Anunció una baja temporal de Meridian y nombró a David director ejecutivo en funciones mientras ella se centraba por completo en su recuperación. La Junta lo aprobó por unanimidad, impresionada por su liderazgo durante la crisis con Victor y Helix. Siguieron 6 meses más de tratamiento. Meses de incertidumbre, pequeñas victorias y reveses. David compaginó la dirección de Meridian con el apoyo a Sarah, trabajando a menudo desde su habitación del hospital o desde el apartamento que había alquilado cerca. Su relación se profundizó más allá de la atracción inicial, basada en valores compartidos, respeto mutuo y el tipo de honestidad que solo surge cuando se enfrenta juntos a la mortalidad. El gran avance se produjo en el 8º mes. Los médicos de Sarah informaron de una mejora significativa en su función cardíaca, suficiente para clasificarla como respondiente al tratamiento. Las probabilidades eran mínimas, pero Sarah Winters había pasado su vida desafiando las probabilidades. Somos cautelosamente optimistas, queridos, les dijo Reynolds durante una cita de seguimiento. La regeneración de los tejidos está superando nuestras expectativas. Si esto continúa, podría recuperarse por completo. Esa noche David llevó a Sarah a cenar a un pequeño restaurante italiano cerca del hospital. Era su primera salida real en meses. Llevaba un sencillo vestido azul a juego con sus ojos. Ahora tenía el pelo más corto, pero le estaba volviendo a crecer después de los tratamientos, y su rostro estaba más delgado, pero resplandeciente con una renovada esperanza. Por superar las probabilidades, brindó David, levantando su copa de vino. Por encontrar algo por lo que vale la pena luchar, respondió Sarah, haciendo chocar su copa contra la de él. Cuando terminaron de cenar, Sarah se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de David. Nunca me diste una respuesta directa aquella noche, dijo. ¿Qué noche? La noche en que me presenté en tu puerta y te pregunté si era guapa.
David sonrió recordándolo. Te dije que me gustabas, lo cual fue el eufemismo del siglo. Y ahora, preguntó ella mirándolo a los ojos. Ahora diría que eres hermosa, brillante y lo mejor que me ha pasado nunca, respondió él. Y me gustaría mucho ver cómo continúa esta historia. Sara le apretó la mano. A mí también. Un año después de aquella noche lluviosa en la puerta de David, la revolucionaria tecnología cardíaca de Meridian recibió la aprobación de la FDA. Fiel a la visión de Sara, la empresa implementó una estructura de precios por niveles que hizo que el tratamiento fuera accesible a los pacientes independientemente de su nivel de ingresos. El éxito fue sin precedentes, ya que hospitales de todo el mundo adoptaron la tecnología y salvaron innumerables vidas. Sara regresó a Meridian como directora general y David continuó como director de estrategia, una asociación que transformó la empresa y el sector. Su relación personal siguió siendo privada, pero no secreta, una historia de amor que había comenzado con una pregunta inesperada y había florecido en las circunstancias más difíciles. ¿Sabes lo que he aprendido con todo esto?, dijo Sara una noche mientras estaban en el balcón de su apartamento contemplando las luces de la ciudad. Que las cosas más valiosas de la vida no son cosas en absoluto. Sus momentos de conexión, de valentía, de elegir el amor por encima del miedo. Es la famosa Sarah Winters poniéndose filosófica, bromeó David, rodeándola con los brazos por detrás. Es la nueva Sarah Winters, corrigió ella. La que sabe que ser fuerte a veces significa admitir que necesitas a alguien. La que entiende que la verdadera belleza no tiene que ver con la apariencia, sino con cómo influyes en la vida de los demás. David la giró para que lo mirara. Me gustaba la antigua Sarah Winters, dijo en voz baja, pero amo a esta. Su historia de encontrar el amor cuando menos lo esperaban, de luchar por lo que importa, de segundas oportunidades, se convirtió en una que compartieron a menudo en los años siguientes. A veces, las conexiones más significativas surgen cuando somos lo suficientemente valientes como para hacer preguntas difíciles y lo suficientemente honestos como para responderlas, incluso si el momento parece imposible. A veces, me gustas es solo el comienzo de una historia mucho más larga y hermosa. Si has disfrutado de este viaje de amor inesperado y valentía, considera compartir tus propias historias de segundas oportunidades en los comentarios a continuación. Después de todo, las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo.